A continuación, como cierre, damos paso al docente Antonio Enrique Campo Peña, quien nos va a hablar acerca de la caracterización de docentes de aula en la enseñanza de la educación física en básica primaria en instituciones educativas oficiales. Él es doctorante en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico, magíster en Educación, especialista en Estudios Pedagógicos, especialista en Gestión Humana y Metodológica, especialista en Evaluación por Competencias, licenciado en Educación Básica Primaria y Secundaria en el área de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Atlántico, docente investigador en Ciencias de la Educación, asesor evaluador de trabajos de grado a nivel de pregrado y maestría, asesor pedagógico, proyecto de alfabetización, evaluador de la revista EF Deportes, grupo de investigación GIDEPRALS, semillero de investigación EduSport. Profe Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios les bendiga y a sus familias, a todos los presentes. Un cordial saludo de parte de la Universidad del Atlántico, exactamente el programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, dándole gracias a Dios ante todo por este espacio, espacio de formación compartido en esta versión del cuarto Seminario Nacional e Internacional de la Educación Física Escolar. Gracias a la Universidad Libre, Colombiana, a la red y a la Universidad del Tolima y Universidad Juan de Castellano. Bienvenidos todos los presentes. Bueno, la ponencia a continuación se titula Caracterización de docentes de aula en la enseñanza de la educación física en básica primaria e instituciones educativas oficiales. Quien les habla, docente Antonio Campo Peña. Muy bien, antes de entrar de inicio es muy importante tener en cuenta los siguientes interrogantes. ¿Qué es un docente de aula? Quienes hacen las clases serán profesores que no están cualificados en las áreas o asignaturas que imparten. Cualquier profesional, ¿qué áreas imparte un docente de aula? Hay diferencias en los actos pedagógicos que imparten los docentes de aula en cuanto a idoneidad docente. Es relevante la idoneidad docente en los actos pedagógicos impartidos por docentes de aula. Son idóneos los procesos evaluativos impartidos por los docentes de aula en las distintas áreas que asumen. Hay idoneidad docente en el área de educación física en básica primaria en escuelas oficiales. Muy bien. Siguiendo precisamente la idea relacionada con las variables que están estructuradas en el título de la ponencia, iniciamos con qué es caracterizar. Y el caracterizar nos lleva precisamente a el determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. También es representar un papel con la verdadera fuerza y expresión necesarias para reconocer al personaje representado. Es la capacidad para poder distinguir aquellos aspectos que definen algo para poder aplicarlos a uno mismo o a otro. Bueno, desde esta caracterización precisamente de los docentes de aula, este es un proyecto de investigación que surgió precisamente de un semillero de investigación con mis estudiantes de la Universidad del Atlántico del programa de Educación Física que yo coordino, donde dentro de la misma, a través de una serie de instrumentos utilizados, se pudo caracterizar precisamente las actividades que realiza el docente de aula y cada una de las estrategias relacionadas con la consecución del área de educación física, convirtiéndose esto en un aspecto correlacional relacionado con docentes de aula y con el área de educación física, relacionando el contexto del nivel de básica primaria. Dentro de la situación polémica hay unos aspectos a tener en cuenta que tienen que ser bastante exactos. Uno de esos, al que se pudo deducir y al que se llega, es lo relacionado a la inadecuada enseñanza de la educación física en el nivel de básica primaria en instituciones educativas oficiales. También dentro de esto hago la salvedad que es muy importante cada uno de los aspectos que fueron determinados después de la aplicación de instrumentos
en los cuales se asumen una serie de elementos que son fundamentales para la idoneidad y para la adecuada consecución de los actos pedagógicos en el área de educación física. Uno de estos aspectos que incide en la enseñanza de la educación física es precisamente la idoneidad docente. Dentro de la misma está, o articulada con la misma, está la planeación, la didáctica, el currículo, los recursos utilizados relacionados con la didáctica, la pedagogía específica, la metodología y las estrategias de evaluación. Precisamente hoy en el día preciso relacionado con el evento del seminario, hay algunos ponentes que han venido tocando aspectos interesantes que tienen mucho que ver con esta temática que estoy abordando. Sobre todo un aspecto que está aquí relacionado, que es lo tocó la doctora Luz Estela García, donde hay que analizar esos procesos de evaluación que se están haciendo a la luz del área de educación física por, por profesionales que en este caso no tienen de pronto una serie de aspectos que relacionan lo que es la planeación, lo que dentro de la misma planeación compone lo que puede ser en este caso una hoja de ruta que marque todo este proceso de planeación, como es un plan de área específico relacionado con el área de educación física, una didáctica específica, como también cada uno de esos elementos curriculares que viene integrado desde una malla curricular específica al saber disciplinar que se trabaja en el área de educación física, como también los recursos, cada uno de los recursos relacionados con los componentes curriculares para darle sentido a este aspecto que relaciona lo que debemos enseñar que viene con el área de educación física. La pedagogía específica que tiene una didáctica especial, una serie de metodologías donde la educación física precisamente tiene una variedad de métodos, donde hay métodos tradicionales. Un ejemplo de esto es el mando directo modificado, entre otros métodos que dentro de este mismo abanico de posibilidades, como de la asignación de tareas, que también forma parte del tradicional, la resolución de problemas, la enseñanza recíproca, todo esto se convierte en efecto en aspectos metodológicos que son necesarios y que en determinados momentos nosotros tuvimos la oportunidad de poder analizar que no se tienen en cuenta una didáctica específica y una metodología. También la estrategia de evaluación, lo cual no va de la mano con los contenidos desde el punto de vista curricular que se tienen que trabajar en el área de educación física y mucho menos la evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, dentro de esto, yo estoy mencionando aspectos que en determinados momentos fueron producto de los instrumentos realizados en el contexto y que todos estos elementos van hacia una integralidad. Y todo esto interviene en la praxis educativa, la práctica educativa, relacionando la evaluación en el área de educación física y una serie de competencias, como en efecto había mencionado que también hay competencias, perdón, desde el punto de vista general y desde el punto de vista específico en la educación física. Y esas competencias están a la luz de unos referentes, perdón, están a la luz de unos referentes. Esas competencias específicas también están en los lineamientos curriculares y en las actualizaciones que se han venido realizando desde el punto de vista curricular de cartilla número 15 y el documento actualizado que relaciona muchos aspectos que tienen que ver con esa consecución que se articula con lo curricular y una serie de aspectos que son enormemente relevantes. Entonces, todos estos procesos dentro de lo que menciono afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación física. Lo que les menciono es el producto de lo que a través de la observación no participante y de algunos instrumentos de tipo estructurado se realizó en el contexto de los docentes de aula. Estos aspectos también relacionan la calidad, los estilos de enseñanza, las técnicas, como muy bien lo mencioné ahorita, la metodología, y de igual manera todo esto tiene que apuntar a un proceso de calidad y a una mejora continua.
no podemos dejar al margen todos los referentes que nosotros tenemos y que deben estar a la luz de la planeación. Eso quiere decir de que si un docente de aula que le corresponde precisamente dar áreas integradas como español, matemáticas, también le corresponde dar educación física, debe tener siempre en cuenta los referentes para poder realizar planeación en educación física. Y esto está muy articulado con los procesos de enseñanza-aprendizaje del área de educación física. Frente a esto, hay un análisis categorial donde nuevamente menciono lo que es la idoneidad docente, lo que en determinados momentos tiene una perspectiva que va hacia la calidad educativa y influye ese proceso de enseñanza-aprendizaje donde el agente principal, digamos, uno de los elementos principales del proceso, tiene que ver mucho con los estudiantes, con los docentes, con lo que están impartiendo y con cada una de las necesidades que identifica en efecto los docentes que tienen a cargo la formación y cada uno del desarrollo de las áreas y asignaturas que les corresponde. Bien, dentro de esto tenemos que mirar las características propias relacionadas al acto pedagógico, los cuales deben tener una muy buena calidad y una coherencia relacionada, en efecto, a los contenidos curriculares que se deben dar en al área. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje es acompañado por el docente, donde el principal actor es el estudiante. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en cuanto al contenido, a la aplicación de las técnicas desde el punto de vista metodológico, a las estrategias didácticas para poder enseñar y tener en cuenta esa formación que no deja a un lado en ningún momento los aspectos sociológicos de los valores relacionados con el área de atención. Dentro de esta caracterización que relaciona al docente de aula y al área de educación física, nuevamente menciono aspectos que fueron articulados con los instrumentos aplicados, como son la idoneidad docente. O sea, dentro de esta realidad podría decirles a cada uno de ustedes de que los docentes de aula cubren en el contexto de la básica primaria, cubren la necesidad que relaciona a tener un licenciado de educación física en ese nivel, donde tenemos que empezar a hacer un análisis si este saber disciplinar, estos docentes de aula tienen una preparación para el saber disciplinar o para poder de cierta manera realizar la consecución pedagógica del área de educación física. Tenemos que entrar a mirar condiciones, recursos y escenarios y como había mencionado, una didáctica desde el punto de vista específico y desde las metodologías, la evaluación, todos estos procesos, tanto estrategia, los aspectos curriculares, terminan afectando y llevándonos hacia una adecuada enseñanza de la educación física. Bueno, teniendo en cuenta lo mencionado, el maestro de educación física debe tener una sólida formación pedagógica y una didáctica que ante todo esté soportado en unos estudios los cuales le den en efecto un dominio frente a las temáticas a manejar. Entonces el profesor de educación física está preparado, producto precisamente de ese proceso relacionado con sus prácticas pedagógicas y todo el proceso de su pregrado específico que tuvo que cursar para poder llegar a ser docente de educación física. Todo esto enmarcado con una serie de prácticas pedagógicas y de unos contenidos específicos. Y con relación a lo que es el docente de aula, está respaldado por el decreto 490 del 2016 en sus artículos del 2 al 6, donde analizamos de cargos y las funciones y asignaciones que cumplen los docentes precisamente de aula, los cuales desarrollan diversas asignaturas y actividades curriculares en áreas obligatorias o fundamentales y optativas definidas en el plan de estudio. Igualmente son responsables de las demás actividades curriculares complementarias que les sean asignadas por el rector, director
rural en el marco del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. ¿Qué quiere decir esto? Esto, en efecto, podríamos decir de que hay un marco jurídico que respalda en determinados momentos cuando se realizan concursos de mérito. Usted se da cuenta en los concursos de mérito, hay una asignación dentro del concurso que va, en efecto, a poder concursar para ser docente en básica primaria. Lo único es que este docente en básica primaria es un docente de aula el cual da distintas áreas y asignaturas. Y estas áreas y asignaturas, sobre todo en el caso de las áreas, como lo menciona la ley 115 en su artículo 23, son áreas obligatorias en el plan de estudio. O sea, de que independientemente de la idoneidad, la tiene que dar un docente de aula, de que desde la idoneidad, sea correcto o no, que la dé una persona que no tiene el saber disciplinar, es otra cosa distinta. Pero lo que quiero analizar y mostrarles precisamente es que hay una normatividad que respalda al docente de aula. Precisamente ese decreto 490 de 2016 plantea de que si no hay profesor de educación física titulado dentro de la institución, los docentes de aula o de otras áreas específicas son los que se encargan de cumplir con las horas establecidas para el área asignada por el rector o el director rural. Dentro de una de las propuestas que se está trabajando, en efecto, en este seminario, está lo que plantea el maestro Germán Preciado, donde él habla de una intensidad horaria de la educación física en básica primaria que llegue inclusive a unas 6 horas. Hoy en día, el área de educación física para primaria, en lo que pudimos en la investigación incursionar desde los instrumentos que se aplicaron, precisamente llega a 1 hora en algunos colegios. Esta investigación se realizó en colegios oficiales, teniendo en cuenta el departamento del Atlántico, en colegios rurales y algunos colegios de zona urbana en la ciudad de Barranquilla. Bueno, yo estaba mencionándoles algo con relación a la contextualización, donde la investigación se enmarca en instituciones educativas públicas del departamento del Atlántico. Se tomó una muestra de 6 instituciones educativas, una de la ciudad de Barranquilla y las otras 5, en efecto, fueron de distintos municipios de Repelón, municipios de Galapa, municipios de Baranoa y también del Uruaco. Todas estas instituciones se evaluaron precisamente una serie de actores que participaron en el proceso, como fueron docentes de aula, directivos docentes. Entre los directivos docentes, pues se entrevistó y también se pasó un instrumento, una encuesta, una escala Likert, donde estuve mencionando ciertos aspectos que iban en la encuesta, como son formación, recursos, idoneidad docente, bien relacionados precisamente con el contexto de la educación física y mucho de lo que tiene que ver con el asumir el área de educación física por parte de los docentes de aula. También se analizó y se observó los tipos de actos pedagógicos que realizaban los docentes de aula, teniendo presente en efecto el área de educación física. Bien, dentro de los objetivos de la investigación se caracterizaron estrategias pedagógicas de los docentes de aula para la enseñanza de la educación física, se identificaron las estrategias pedagógicas de los docentes de aula y se describieron estrategias pedagógicas de los docentes de aula para la enseñanza de la educación física en básica primaria y se diseñó una propuesta innovadora como apoyo a los docentes de aula para que contribuya a la enseñanza de la educación física en básica primaria, en instituciones educativas oficiales. Bueno, este trabajo es un trabajo de tipo proyectivo, bien, donde tuvimos en cuenta ese tipo de investigación. De igual manera, se presentó una propuesta al colegio que está en curso para en un determinado momento ser aplicada. Dentro de las conclusiones, debemos tener en cuenta, frente a todo este ejercicio investigativo que se realizó, la formación específica que apunta a la idoneidad docente, aspectos de tipo curricular, los cuales deben ser fortalecidos, aspectos de tipo didáctico, desde la didáctica específica, las estrategias de enseñanza, la parte de evaluación, el desarrollo de competencias específicas de la educación física y los procesos de mejora continua, como la implementación de la propuesta
precisamente producto de esta investigación. Dentro de las recomendaciones, dentro del discurso en este seminario que he venido escuchando, pues una de las propuestas muy articuladas con el maestro Germán Preciado precisamente es el establecimiento de una política pública, la capacitación docente, propuestas pedagógicas curriculares y extracurriculares, convenios con universidades, claro está, desde el punto de vista de la educación física, universidades que están formando licenciados de educación física, y es muy bueno este tipo de convenios ya que articula lo que tiene que ver con la práctica pedagógica y que los practicantes vayan directamente a las instituciones educativas donde precisamente hay esta necesidad. Y hoy en día hay unas leyes que relacionan la práctica pedagógica donde ya los practicantes permanecen mucho más tiempo en las instituciones educativas, prácticamente un año. Bien, y esto puede ser una ventaja, por eso es muy positivo los convenios. Lo otro tiene que ver con esos convenios con los institutos de deportes y con la Secretaría de Deportes, los cuales pueden ser una muy buena alternativa. Este aspecto de políticas educativas o políticas públicas es un aspecto de que pienso de que debe ser tenido en cuenta no desde el punto de vista particular para diversas zonas en el país, sino que debe ser un punto que nos asocia a todos, que tengamos, o sea, que tenemos la misma necesidad como país frente a esta situación que relaciona a la educación física. Entonces, no es solamente una política pública que se dé en la ciudad de Barranquilla para un contexto, para unos barrios, no. Es una política pública que tenemos que seguir trabajando ya a través de distintas mesas de trabajo, a través de distintos que son dolientes de esta problemática para generar una verdadera política pública. Creo que me pasó un minuto. Muchísimas gracias y espero las preguntas. Bendiciones.